Aviso previo. Este video no tiene un fin de entretenimiento. Es un análisis estrictamente académico y argumentativo. No hay edición, no hay música, no hay estímulos visuales ni ritmo acelerado. Es simplemente una voz en off revisando argumentos, metodología y artículos científicos. Está pensado para escucharse con audífonos y con atención. Puede resultar monótono o aburrido si buscas dinamismo o contenido ligero. El objetivo no es convencer emocionalmente, sino exponer información, matices y límites de la evidencia disponible. Aclaración metodológica. En la literatura científica existe una línea de trabajo que explora la posible presencia de nanopartículas, agregados o estructuras residuales en soluciones altamente diluidas. Esta revisión reconoce la existencia de esas propuestas, pero no las aborda ni las evalúa. El análisis presentado aquí se limita deliberadamente al marco clásico de la memoria del agua, tal como fue formulado originalmente, y a los estudios que intentaron evaluarla desde ese enfoque. Las hipótesis basadas en modelos físico-cuánticos o en la teoría de nanopartículas quedan fuera del alcance de este video, ya que constituyen marcos conceptuales distintos, con supuestos, metodologías y debates propios que veremos en un próximo vídeo. En 1988, un investigador francés llamado Jacques Benveniste publica un artículo en la revista Nature. Lo que afirmaba era, como mínimo, desconcertante. Según sus resultados, basófilos humanos, un tipo de glóbulo blanco, se activaban al ser expuestos a anticuerpos anti-IgE diluidos más allá del número de Avogadro. En términos simples, diluciones tan extremas que estadísticamente no quedaba ni una sola molécula del anticuerpo original en la solución. Si aquello era cierto, las consecuencias eran enormes, no solo para la inmunología, sino para la química, la farmacología y buena parte de la física moderna. Pero aquí viene el punto clave. Nature no validó el hallazgo. Y esto es importante, porque mucha gente confunde publicar con avalar. El artículo salió acompañado de una nota editorial excepcional, firmada por el editor jefe John Maddox. En ella se advertía algo muy poco habitual. El resultado es tan extraordinario que contradice principios fundamentales de la química y la biología, por lo que solo puede aceptarse de manera provisional y requiere verificación independiente inmediata. No era una aprobación, era una señal de alarma. Y Nature decidió ir más allá. La revista envió un equipo investigador directamente al laboratorio de Benveniste para intentar replicar el experimento. Aquí entra en juego una regla no escrita de la ciencia, pero crucial. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. El efecto que Benveniste defendía era muy específico: que los basófilos liberaban histamina al entrar en contacto con anticuerpos anti-IgE, incluso cuando estos habían sido diluidos más allá del límite físico de existencia molecular. El equipo enviado por Nature repitió el experimento, pero introduciendo controles mucho más estrictos. Se implementó un doble ciego real. Nadie sabía qué muestra era cuál. Se aplicó aleatorización estricta. Se eliminaron pistas visuales y procedimentales. Y se usaron controles negativos completamente idénticos. ¿El resultado? Cuando los experimentadores dejaron de saber qué muestras se suponía que eran activas, la activación desapareció. No hubo liberación de histamina. Los resultados fueron indistinguibles del control. No quedó un efecto residual. No apareció una correlación débil. No hubo siquiera una tendencia estadística. El informe posterior de Nature fue claro. El efecto observado inicialmente era compatible con sesgo del experimentador, artefactos de medición e interpretación subjetiva de datos ruidosos. Y el caso no terminó ahí. Otros grupos intentaron reproducir el experimento de forma independiente, entre ellos Hirst, S.E. y colaboradores, que trabajaron con diluciones extremadamente altas de anticuerpos anti-IgE. El resultado fue el mismo. No encontraron ninguna relación entre la dilución y la degranulación de basófilos. Ahora bien,
Para evitar sesgos, hay que decirlo todo. También existen estudios independientes que sí reportaron haber encontrado una relación compatible con lo propuesto por Benveniste. Es decir, sí hubo trabajos que afirmaron observar efectos biológicos en diluciones extremas. El problema es otro. Esos efectos fueron inconsistentes, frágiles, difíciles de reproducir o directamente desaparecieron cuando se aplicaron controles estrictos. Y esto es clave. Hasta hoy, ningún estudio independiente ha logrado confirmar de forma robusta y reproducible la llamada memoria del agua. Sin entrar todavía en la hipótesis de las nanopartículas, que es un tema aparte y lo dejaremos para el siguiente video, vale la pena detenernos en uno de los trabajos más citados por quienes defienden esta idea. El de Madeleine Ennis y colaboradores, publicado entre 1999 y 2004. Aquí hay una diferencia fundamental que muchas veces se pasa por alto. A diferencia del trabajo original de Benveniste, de la revisión de Nature y del estudio de Hirst, Esenite y colaboradores, donde se hablaba de anticuerpos anti-IgE ultradiluidos, activando basófilos, los estudios de Ennis se enfocaron en otra cosa. Histamina ultradiluida inhibiendo la activación de basófilos que normalmente eran activados con anti-IgE. Y aquí es donde todo se empieza a enredar. Para que se entienda bien, aclaremos primero qué se intentaba demostrar. En farmacología convencional, la histamina en concentraciones reales puede modular respuestas inmunes y, bajo ciertas condiciones, inhibir marcadores de activación en basófilos. Eso no es extraño ni polémico. Lo que propone el llamado modelo homeopático es algo muy distinto. Que incluso cuando la histamina está tan diluida que ya no deberían quedar moléculas, la solución sigue teniendo un efecto inhibidor. Ahora sí, veamos las publicaciones clave. La primera es el ensayo multicéntrico europeo de 1999, asociado a autores como Bellon, Camps, Ennis y otros. Es el paper corto más citado. En él se afirma que varias diluciones de histamina inhibieron la degranulación de basófilos inducida por anti-IgE, en un estudio realizado en múltiples laboratorios europeos. La segunda es el artículo de 2004, Histamine Dilutions Modulate Basophil Activation, publicado en Inflammation Research. Este es el trabajo largo y el más utilizado como mejor evidencia experimental por el bando pro. Reporta efectos en 3 tipos de experimentos distintos y afirma haber detectado señal tanto con técnicas de tinción como con citometría de flujo. Y aquí es donde muchos dirían, listo, homeopatía demostrada. Pero no. Antes de seguir, dejemos algo absolutamente claro. Incluso si se demostrara la existencia de un fenómeno tipo memoria del agua, eso no validaría jamás la eficacia terapéutica de la homeopatía. Cualquiera que entienda mínimamente cómo funciona la medicina basada en evidencia, sabe que esa conclusión sería falaz y atropellada. Dicho eso, veamos qué pasó realmente con estos estudios. Empecemos por el multicéntrico europeo. Fue un ensayo multicéntrico en el que participaron 4 laboratorios independientes. Las soluciones de histamina y los controles fueron codificados para que los centros no supieran cuál era cuál, y se intentó estandarizar tanto la preparación como el análisis de datos. ¿Qué reportaron? Que se observó inhibición de la degranulación de basófilos cuando se usaron diluciones de histamina entre 15C y 19C, es decir, diluciones extremadamente altas, más allá de un número de Avogadro teórico. Esa inhibición fue estadísticamente significativa dentro del propio estudio multicéntrico. Pero aquí entran varios puntos contextuales importantes. El estudio fue coordinado desde instituciones con vínculos con la investigación homeopática. Por ejemplo, aparecen autores relacionados con Boiron. Eso no invalida automáticamente el trabajo, pero sí obliga a un análisis crítico más riguroso de métodos y controles. Además, el estudio es muy corto y no presenta la metodología completa con el nivel de detalle deseable. La publicación de 1999 aparece como un resumen de resultados en un suplemento, sin datos completos accesibles de forma abierta,
algo común en estudios preliminares o comunicaciones de congresos. De hecho, el abstract completo del multicéntrico no está disponible íntegramente en PubMed, lo que limita la interpretación directa si no se tiene acceso al texto completo. Ahora, algo importante. Ellos reportaron haber observado un efecto biológico en varios laboratorios, pero eso no es lo mismo que demostrar un mecanismo causal claro. La publicación, en esencia, dice que bajo ciertas condiciones se observó un efecto en un sistema celular, pero no explica por qué, no explica cómo, y no ofrece evidencia de replicabilidad fuera de esas condiciones concretas. No hay ninguna afirmación de que esto explique la homeopatía como terapia clínica eficaz. Es un resultado experimental muy específico de laboratorio. Y la propia publicación reconoce que el fenómeno no se comprende completamente y llama a que otros grupos lo investiguen. En otras palabras, el multicéntrico afirma que, bajo condiciones muy específicas, hubo un efecto. Pero no demuestra que sea reproducible, clínicamente significativo, ni que responda a un mecanismo biológico claro. Incluso si asumimos el mejor escenario posible, es decir, que el efecto observado no sea un artefacto, lo que queda en limpio es esto. El efecto es débil, de pequeña magnitud. Es altamente dependiente de condiciones experimentales muy concretas. Aparece solo en ciertos rangos de dilución, sin una relación dosis-respuesta estable. Y no es robusto frente a variaciones normales del sistema, como donantes, técnicas, preparación o análisis. En ciencia experimental, todo eso se resume en una palabra clave: fragilidad. Un fenómeno frágil no es necesariamente falso, pero es científicamente poco útil y especialmente problemático en medicina. Un fenómeno que solo aparece bajo condiciones extremadamente específicas, que no se reproduce de forma estable entre laboratorios y que depende de variables difíciles de controlar, no puede convertirse en una herramienta experimental fiable y mucho menos en una intervención terapéutica. En biomedicina, esto es decisivo. Un efecto viable debe tolerar ruido experimental, ser reproducible por terceros, cuantificable y escalable. El multicéntrico no cumple ninguno de esos criterios, y para rematar, incluso aceptando el efecto tal como lo describen, el estudio no propone un mecanismo causal verificable, no identifica ninguna entidad activa, no define qué propiedad física del sistema estaría actuando, y tampoco permite hacer predicciones. Sin mecanismo, no puedes optimizar el fenómeno, no puedes controlarlo, no puedes extrapolarlo, no puedes diseñar nuevos experimentos con poder predictivo. En términos simples, el fenómeno no es operacionalizable, y eso es letal para cualquier intento de aplicación científica real. Y todo esto, conviene recordarlo, es asumiendo que el efecto es exactamente como lo plantearon, y no el resultado de otras múltiples variables que pudieron influir en el resultado final. Para terminar, hablemos del estudio más citado de este grupo: Histamine Dilutions, Modulate Basophil Activation. Empecemos por lo obvio. No para invalidarlo, sino para dar contexto. Este estudio no es un ECA, ni mucho menos un ensayo clínico. Es un estudio in vitro exploratorio sobre un modelo celular muy concreto: basófilos humanos activados con anti-IgE. El planteamiento experimental es relativamente sencillo. Primero se activan basófilos con anti-IgE. Esto es completamente estándar. Luego esos basófilos se preincuban con dos cosas: histamina en concentraciones normales, como control positivo, y histamina en diluciones sucesivas muy altas, incluyendo diluciones que superan el límite de Avogadro. Después, se mide la activación celular mediante tinción histológica y citometría de flujo, usando marcadores como CD63 y CD203C. Lo que el estudio intenta mostrar es que algunas diluciones altas de histamina parecen modular o inhibir la activación del basófilo. Y aquí hay que subrayar algo importante. Ellos no dicen que cure nada, no dicen que funcione como terapia, usan deliberadamente la palabra modular, y esa palabra importa. Ahora bien, sí,
El artículo reporta algunos efectos estadísticamente significativos. Pero, como casi siempre en este tema, hay un pero. El efecto es pequeño. No aparece en todas las diluciones. No sigue una curva dosis. Respuesta coherente. Varía entre donantes, varía entre experimentos. A veces aparece, a veces no. No hay un patrón estable. Solo con eso ya bastaría para descartar cualquier intento serio de extrapolar estos resultados como validación directa de la eficacia terapéutica de la homeopatía. No como experimento de laboratorio, sino como argumento clínico. Para rematar, los propios autores reconocen explícitamente varias cosas. No saben qué entidad física estaría actuando. No saben cómo se transmitiría el supuesto efecto. Y no pueden explicar el fenómeno usando modelos físico-químicos aceptados. Y al igual que en el caso anterior, el fenómeno descrito es extremadamente sensible a casi todo. Al donante, a la preparación, al tiempo, al método de medición y al operador. Eso tiene un nombre muy concreto en ciencia experimental. No es robusto. Punto. Para ilustrar todavía mejor esta inconsistencia, vale la pena mencionar el estudio de Guggisberg y colaboradores, publicado en 2005. Un grupo liderado por Adrian Guggisberg publicó en Complementary Therapies in Medicine un trabajo cuyo objetivo era reproducir los resultados positivos de las diluciones de histamina sobre la inhibición de la degranulación de basófilos, utilizando citometría de flujo. Exactamente el mismo método que el artículo de 2004 había usado para afirmar efectos. En este caso, se realizaron 7 experimentos independientes utilizando basófilos del mismo donante. Las células se incubaron con histamina diluida hasta concentraciones extremadamente bajas, del orden de 10 a la menos 34 molar, y con controles de agua tratados de forma idéntica. Todos los ensayos fueron ciegos. Las soluciones se dispusieron de forma aleatorizada, y la activación se midió con citometría de flujo tras la estimulación con anti-IgE. ¿El resultado? Cuando se compararon las diluciones ultraaltas de histamina con los controles de agua, solo una dilución convencional, 10 a la menos 2 molar, mostró una inhibición significativa y clínicamente relevante. Las diluciones ultraaltas, las llamadas homeopáticas, no mostraron efectos consistentes frente a los controles agrupados. El estudio también observó algo todavía más revelador. Pequeñas variaciones del diseño experimental, como el orden de las filas en una placa de microtitulación, podían producir diferencias estadísticas aparentes. Eso indica que los resultados dependían fuertemente de detalles muy pequeños del método. En pocas palabras, los investigadores no lograron confirmar los efectos grandes y consistentes reportados en estudios previos y concluyeron que variables experimentales menores pueden generar diferencias si no se controlan de forma extremadamente cuidadosa. Y eso, en biomedicina, es una señal de alarma muy clara.